Queridos hermanos y queridas hermanas, antes de comenzar nuestra reflexión, también quisiera dar la bienvenida a todas las hermanas que vinieron de África y de otros lados, que llegaron justamente las hermanas misioneras cruzadas, terceronas así llamadas, ¿no?, para renovar su espiritualidad en Nazaret Ignacia. Entonces, bienvenidas todas. A pesar que no han llegado para todas, ¿no? Pero ya le vamos a encontrar en su casa. Entonces, que Dios le bendiga. Hoy día es un día especial, como ya les mencioné al comienzo de la Eucaristía, dedicación de la Iglesia Catedral. El templo principal de cada diócesis es la catedral. No hay templo más grande, más importante en cada diócesis. La diócesis no puede existir sin la iglesia catedral. Por eso es un lugar sagrado. Su sacralidad viene de Cristo y de que los cristianos se reúnen acá para celebrar los santos misterios, especialmente la Eucaristía. Al celebrar la fiesta de la dedicación de nuestra iglesia catedral, celebramos a toda la comunidad orureña que se reúne continuamente en este templo. En él se celebran los grandes acontecimientos. Ustedes saben, los más grandes acontecimientos de la diócesis celebramos siempre en la iglesia catedral. Acá más de todo vivimos, revivimos, celebramos, contemplamos, meditamos justamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia catedral es la casa madre, es el punto de referencia y el lugar del encuentro. Por eso en la iglesia catedral tenemos que tener el altar fijo, y normalmente en todas las iglesias. Algunos todavía no han hecho altar fijo, pero tiene que ser un altar fijo, ¿no?, que no se puede mover, porque allí se celebra, es el altar de la diócesis, donde se celebra la Santa Misa por todos los hermanos y hermanas que viven en la diócesis y en el mundo entero, por todos los orureños y orureñas. Y en la iglesia catedral también, en el altar, tiene que existir las reliquias. Allí, en esta ventanita, tenemos las reliquias. Y estas son las reliquias de la sangre, o un pañal mojado en la sangre de San Juan Pablo II. Y allí se encuentra justamente este paño mojado en la sangre de Juan Pablo II. Son las reliquias de Juan Pablo II, que vino a visitarnos en Oruro, y donde en el campus papal construimos el templo dedicado justamente a él, recordando este gran acontecimiento y este encuentro del Papa Juan Pablo II con los mineros y con la señora y toda la gente del campo que vinieron con las ollas vacías. Fueron tiempos difíciles de relocalización de los mineros, donde había mucha hambre. Pedimos que también en la iglesia catedral tiene que existir la cátedra del obispo. Este es el sillón, allí donde se sienta el obispo, y de allí el obispo da el mensaje y todos los decretos, todos los nombramientos oficiales desde la cátedra. Pedimos que la fiesta de hoy día nos ayude a todos a tomar conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia como piedras vivas de un edificio espiritual donde Jesucristo es la piedra angular. Este domingo escuchamos las lecturas que son continuación del anterior. Y en el anterior domingo hemos escuchado que Jesús dice a Pedro:
Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También el Señor alababa a Pedro, por eso que él reconoció a Cristo como Mesías y Salvador. Hoy día las lecturas presentan algo todo lo contrario, y Jesús lo llama Satanás y lo acusa de tener el modo de pensar mundano, pues después del primer anuncio que hizo el Señor sobre la pasión, muerte y resurrección, Pedro lo llamó aparte y protestó contra Jesús. Dice: Señor, eso no puede ser. Dios te libre, Señor. Eso no te puede suceder a ti. La respuesta de Jesús fue muy dura. Dice: retrocede, Satanás. O en otra palabra, apártate de mí, Satanás. Y no te intentes hacerme tropiezos en mi camino, porque tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. El pensamiento de Dios es muy distinto del pensamiento de este mundo. San Pedro en esta parte del Evangelio se lleva por el pensamiento del mundo y no por el pensamiento y deseo de Dios. Se equivoca pensando que el Mesías, Hijo de Dios, no podía ser perseguido, enjuiciado. Además, Pedro rechaza también el sufrimiento de Jesús. No entiende todo el misterio que tenía que suceder de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nosotros nos comportamos igual en muchas ocasiones como Pedro, pues nadie quiere para que nuestro ser querido sufra o nosotros suframos, y por ese motivo siempre buscamos la forma de rechazar cualquier sufrimiento y dolor, y no queremos aceptar muchas veces la voluntad de Dios. En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta para esforzarnos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Nos dice que en esta ofrenda de nosotros mismos a Dios consiste en el verdadero culto. El culto no es principalmente pedir a Dios por algo, agradecer a Dios, alabar a Dios, que también es una parte que presentamos alabanzas a nuestro Señor y rendimos el culto. Pero el culto, como San Pablo nos dice, consiste principalmente en ofrecer nuestro ser, nuestra vida, todo lo que somos para Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Y nosotros tenemos que ofrecer a Dios todo lo que tenemos más precioso, nuestra vida, nuestro ser. En esto consiste, dice San Pablo, adorar a Dios. Así es como seremos santos y agradables a Dios. Tener esta postura y esta convicción ante el sufrimiento no es fácil. Para ello hay que hacer lo que nos dice San Pablo. Y nos dice en estas palabras: adquirir una nueva manera de pensar. Y aquí nos advierte: no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Piensen siempre con los criterios de Dios. Pues este mundo solamente nos ofrece materialismo, sincretismo, todas estas cosas, distintas ideologías que nos destrozan la vida. Nosotros tenemos que buscar pensamiento de Dios. También en otras ocasiones he dicho eso, pero vale la pena recordar. Cuando rezamos tenemos que
no solamente pedir por alguna intención, pero terminar nuestra intención, decir: Señor, yo quisiera que se sane mi mamá, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta voluntad de Dios que tenemos que buscar en nuestra vida, este pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Si nosotros nos vamos a entregar plenamente a Dios, sin duda alguna el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir. Si nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, corremos el riesgo de ser corregidos como Jesús corrigió a Pedro en el Evangelio de hoy día. Retrocede, Satanás, porque tu modo de pensar no es de Dios, sino el de los hombres. En el seguimiento del Señor muchas veces sucede lo que también sucedió a Jeremías, de lo que nos habla también la primera lectura. El profeta Jeremías habla de la historia de su vida y de su compromiso con Dios. Sabemos que él fue elegido por Dios para llevar la palabra de Dios a su pueblo. Y esta palabra fue dura. Justamente Jeremías llevaba la palabra de destrucción, porque el pueblo y los encargados de este pueblo se portaban mal, cometían muchos errores, pecados, y el profeta por ese motivo estaba echándoles a la cara todo aquello y dijo que va a llegar la destrucción de este pueblo. ¿Cuántas veces pasa algo parecido con nosotros? Cuando hay problemas en nuestra vida. Porque Jeremías, cuando tuvo estos problemas, entonces llegó un momento que quería abandonar a Dios. Y dijo: Señor, yo ya no puedo más, quiero ir por otro camino. Pero esto sucede lo mismo con nosotros. Cuando tenemos problemas a nivel mundial, o cuando algún sacerdote o alguna persona comete no solamente errores, pero y delitos, no significa que nuestra fe tiene que desmayar. Nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que seducirnos como Jeremías fue seducido por Dios, y tenemos que seguir adelante y tenemos que cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida. Dios es misericordioso y por ese motivo insiste a Jeremías: tienes que seguir. Y Jeremías de nuevo como recibe esta gracia, esta fuerza y sigue adelante a pesar de las persecuciones y problemas. Hay que dejarse seducir por el Señor para cumplir su voluntad a costa de sufrimiento, a costa de persecuciones, muchas veces y burlas y secuestros, lo que sucede en Nicaragua. El obispo Rolando ya está varios meses en la cárcel, en la celda 2x2, solamente por decir la verdad, por proclamar la palabra de Dios, por proclamar a Cristo. Y el presidente de Nicaragua, Ortega, por ese motivo lo encerró en la cárcel. A los jóvenes sacaba las uñas en vivo y directo para que renieguen contra Dios. A los sacerdotes religiosos que servían en la iglesia nicaragüense no dejó entrar después de la jornada mundial de este año, cuando retornaban de Lisboa, no dejó entrar a Nicaragua. Les negó la entrada a su propio país. Hay persecuciones en la iglesia en Venezuela, en Cuba y otros lados.
En África seguramente las hermanas podían comentar muchísimo, las que llegaron de África, cómo por expresar la fe, cuánta gente muere porque hay una discriminación de los cristianos, hay un ataque contra Dios y contra todos los seguidores de Cristo, contra la Iglesia. A pesar de todo de estas dificultades, Cristo anuncia su propia pasión, muerte y resurrección. Pero no se detiene allí y dice: como yo he sufrido, también ustedes sufrirán. Por eso dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Claro, si alguien pone toda su esperanza, todos sus deseos en cosas materiales, esta vida va a perder. Y hay muchos de estos políticos y personas que realmente lo hacen. Últimamente también somos testigos de la señora Galindo, que hasta fue por dinero, porque ella hace todo por dinero, destrozar los estudiantes en la universidad. Después fue a Wanuni, peleó con los mineros. Realmente son cosas tristes y nosotros damos cabida a todo aquello porque buscamos, no sé, o las autoridades buscan un poco de diversión. El Salmo 62 nos enseña a ratificar nuestra entrega a Dios. Y esto nos dice este Salmo, que permítanme leer algunas frases. Y dice así: a ti, Señor, se adhiere mi alma, pues mejor es tu amor que la existencia. Mejor eres tú, Señor, que la vida que tengo que perder para tenerte a ti. Por eso mi alma está sediento de ti. Todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Es como sentimos hoy en el altiplano nuestro, en toda nuestra diócesis, una sequía tremenda. No, ayer estuve en Ancacato con los jóvenes que se reunieron de todo el campo y se nota cómo sufre la tierra por falta de agua. Así sufre el alma nuestra por falta de Dios en nuestra vida. Y hay muchas personas que hoy día están bien secos en la fe. Y es necesario rezar por ellas. Es necesario cambiar su actitud. Y también entre tantos políticos hoy día en el mundo entero. Y recemos y pidamos a Nuestra Señora, nuestra Madre, la Virgen María, para que ella nos ayude en el seguimiento del Señor. Ella dijo, sin pensar mucho, sí al Señor. Nosotros también tenemos que decir, sin pensar, sí, Señor, te sigo porque te amo, así como tú me amas. Que así sea. Amén.